Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las ojeras. Vamos a profundizar en qué son realmente las ojeras, qué activos tendríamos que buscar en nuestros cosméticos para conseguir mejorarlas y también hacer una diferenciación entre las ojeras y las bolsas. Por supuesto, a lo largo del vídeo iré indicando ejemplos de productos cosméticos que podríamos introducir en nuestra rutina dependiendo de nuestro tipo de ojera. Así que si queréis conocer qué ojera tenéis y cómo podéis mejorarla, quédate conmigo para descubrirlo y empezamos. Como ya sabéis, he estado haciendo este reto de Mercadona donde he analizado toda la cosmética facial que podemos encontrar en este supermercado. En la última saga estuve hablando sobre los contornos de ojos y en varios de sus vídeos os pregunté si os parecería interesante que profundicemos en los tipos de ojeras y cómo poder mejorarlas. Así que este vídeo se va a basar justamente en esto, en que conozcamos qué tipos de ojeras existen y qué activos tenemos que buscar en nuestros cosméticos para conseguir así una mejoría. Antes de todo, es muy importante que tengamos en cuenta que cada ojera se va a tratar de una forma distinta y que no todas ellas van a mejorar con productos cosméticos. Tenemos que ser conscientes de dónde va a estar esta limitación cosmética y dónde tendríamos que recurrir a tratamientos estéticos o dermatológicos específicos. Así pues, empezamos con la gran pregunta: ¿qué son realmente las ojeras? Las ojeras son una alteración estética de la zona del contorno de ojos. Se suele manifestar con un cambio de color o también con un hundimiento en la zona. Podemos tener cambios de color más bien marrón, también azul, violáceo, y cuando tenemos este hundimiento podemos sentir esta sombra fundamentalmente en la zona más cercana al lagrimal. Teniendo un poco presente qué es una ojera, ¿cuál es la diferencia entre una ojera y una bolsa? Pues como estamos viendo, la ojera fundamentalmente es un cambio de color y también hundimiento, mientras que con la bolsa tenemos todo lo contrario, tenemos hinchazón. Es importante que diferenciemos una hinchazón puntual a una hinchazón que sí que tenemos todos los días y que incluso va incrementándose con el paso del tiempo. Si tenemos una hinchazón puntual, puede deberse a malos hábitos de sueño, también puede deberse a una falta de hidratación, y es cierto que aquí sí que podemos obtener una mejoría. Sin embargo, si esta hinchazón es permanente, si tenemos una piel muy madura e incluso si vamos acumulando en estas bolsas toda esta grasita, con los cosméticos nos vamos a quedar algo cortos. Es posible que tengamos que recurrir a tratamientos estéticos y dermatológicos específicos para poder conseguir mejorar estas bolsas. Además, en casos donde las bolsas están muy inflamadas y están llenas de grasita, lo que se hace fundamentalmente es una blefaroplastia. Aquí lo que hacemos es eliminar toda esta grasita de esta zona, de esta bolsa, para conseguir así que no se vea esta hinchazón. Sin embargo, aquí, como estoy comentando, tenemos que diferenciar bien en este hinchazón más puntual a esta hinchazón más permanente y podemos ver muy bien cuáles son estas diferencias y a qué se debe cada una de ellas. Teniendo esto en cuenta, nos puede surgir la duda de si podemos tener ojeras y bolsas, y la respuesta sería que sí. Y es que, por ejemplo, podemos tener un tipo de ojera que se asocia más al cansancio, la fatiga, etcétera, y esto también puede darnos bolsas en los ojos. Por lo tanto, aquí buscaremos una combinación de activos que pueda ayudarnos a mejorar tanto estas ojeras como estas bolsas. Sin embargo, si lo que tenemos son ojeras debidas, por ejemplo, a este hundimiento y además tenemos bolsas un poquito llenitas de grasa, aquí intentaremos solamente mejorar esta parte, este sombreado debido a este hundimiento, pero con respecto a esta bolsa que tenga grasita, sí que tendremos que recurrir a tratamientos estéticos. Con los cosméticos, aunque la mejoría se pueda sentir un poco porque no veamos tanto esta sombra, la bolsa seguirá estando presente. Tenemos que tener presente que la piel del contorno de ojos es de 3 a 5 veces más fina, por lo tanto es muy fácil que se pueda deshidratar. Y no solamente esto, aquí en esta zona no tenemos tanto colágeno y tanta elastina, por lo tanto poder proporcionar un buen cosmético que se adapte bien a esta zona es fundamental. Teniendo toda esta información presente, ¿por qué aparecen las ojeras? ¿Cuáles son sus causas? Pues intentando resumirlas en 3 causas fundamentales, hay 2 causas que realmente no dependen de nosotros, que serían las causas genéticas y también las que son provocadas por el propio envejecimiento y el paso del tiempo, pero sí que hay una de ellas, una causa que sí que podemos mejorar,
que son los hábitos de vida, nuestras rutinas, nuestra forma de cuidarnos, nuestra alimentación, nuestro horario de sueño. Esto puede influir mucho también en las ojeras, así que es cierto que aunque podamos tener este componente genético por un lado y también podamos tener esta parte que no podemos controlar del paso del tiempo, es cierto que en la causa que viene dada por nuestro estilo de vida, aquí sí que nosotros podemos hacer algo para intentar mejorarlo. Quería añadir además que podemos sentir que a partir de determinada edad nuestra ojera está como mucho más marcada y es fundamentalmente por esta pérdida de colágeno y elastina que vamos teniendo a medida que pasa el tiempo, y podremos sentir cómo hay un hundimiento mucho mayor. Esto va a provocarnos esta sombra en esta zona que nos va a dar la sensación de que la ojera es mucho mayor, está mucho más marcada, pero se va a deber a esta pérdida de colágeno, elastina, va a ser un hundimiento debido realmente al paso de la edad, a la pérdida de la firmeza de nuestra piel. Así pues, vamos a empezar a conocer los tipos de ojera, qué activos tenemos que buscar y algunos ejemplos. Voy a ir haciéndolo así, por bloques. Tendremos el tipo de ojera, os diré un poco cuáles son las características para que las podáis identificar. A continuación os diré qué activos tenemos que buscar en nuestros cosméticos y por último os diré algunos ejemplos de productos para que los podáis tener presentes. Empezamos hablando del primer tipo, que sería la ojera pigmentada. Esta ojera suele tener un color marrón y algo importante a tener en cuenta a la hora de poder identificarla es que aunque estiremos esta zona, la ojera no mejora, digamos que el color no se atenúa, vamos a seguir teniendo muy marcado este color marrón. En algunos casos este color marrón puede llegar a ser algo gris, pero fundamentalmente la ojera pigmentada es de color marrón. Este tipo de ojera se suele presentar en personas que tengáis fototipos más bien medio alto. No estamos hablando de personas con piel muy clara, muy blanca, sino que estamos en fototipos un poco superiores. Tenemos una piel algo más bronceada, con algo más de color, y sentimos justo esta parte mucho más marrón, más marcada. Algo que podemos tener en cuenta para saber también si es una ojera pigmentada es que empeora cuando estamos expuestos al sol. Puede que tras toda esta temporada de verano sintamos que tenemos toda esta zona mucho más pigmentada, más marrón. Así podremos sí o sí tener claro que es una ojera pigmentada. ¿Qué activos tendríamos que buscar en nuestros cosméticos si queremos mejorar una ojera pigmentada? Aquí tendríamos que irnos a activos como por ejemplo la vitamina C, la niacinamida, también podemos utilizar el ácido tranexámico, el ácido acelaico y también podemos hablar de retinoides, eso sí, que sean retinoides suaves. Recordaros aquí la importancia de que busquemos cosméticos con buenas concentraciones de activos. Es cierto que podemos encontrar muchos contornos de ojos que venga indicado con vitamina C, pero ¿cuál es la concentración realmente de este activo? Si queremos conseguir este beneficio y esta mejoría en este tipo de ojera, busquemos siempre en general en nuestros cosméticos buenas concentraciones de activos para que podamos sentir así un beneficio y que veamos resultados en nuestra piel. Y aquí os voy a dejar ejemplos de productos que podríais utilizar que contienen algunos de los activos que he comentado anteriormente en buenas concentraciones y que están orientados a este tipo de ojera específicamente. Por supuesto, si tenéis algún tipo de duda con alguno de los productos que vosotros estéis utilizando ahora mismo en vuestra rutina, dejádmelo en comentarios para poder valorar de si realmente con esos activos que encontramos en esa fórmula sí podría mejorar esta ojera pigmentada. Pasamos ahora a hablar del siguiente tipo de ojera, que sería la ojera vascular. Esta ojera se caracteriza por tener un color azul, violáceo, morado y empeora cuando hemos dormido mal. Es la típica ojera que después de haber tenido una noche en la que hemos dormido muy mal, nos levantamos muy cansados, vemos que está mucho más acentuada. No solamente eso, este tipo de ojera suele darse más en aquellas personas que tienen fototipo de piel más bajo, es decir, aquellas personas que tienen la piel mucho más clara. Por último, para poder identificarla bien, sí que os diría que con este tipo de ojera, a diferencia de con la anterior, aquí si hacemos así y la estiramos, podremos sentir un poquito de mejoría, podemos ver cómo se atenúa un poquito el color y esto también va a ser fundamental para que podamos así diferenciar. Esta ojera podría ser la típica que podríamos asociar con tener el ojo morado, como si hubiéramos tenido un golpe, y tiene justamente este color característico que la diferencia mucho de la pigmentada, que tiene este color más bien marrón. Así pues, ahora que ya hemos visto un poco lo que es esta ojera vascular, vamos a hablar de los activos, y es que aquí también podría
podríamos incluir la niacinamida, pero iríamos mucho más allá. Aquí lo ideal sería introducir activos como por ejemplo la cafeína, el té verde, también los péptidos y la vitamina K-OX. Y con estos activos presentes os dejo por aquí algunos ejemplos de productos para contorno de ojos que contienen buena concentración de cafeína, entre otros activos, para conseguir mejorar así estas ojeras vasculares. Pasamos a hablar de la ojera estructural, o también conocida como ojera hundida. No es tanto una ojera en cuanto al cambio de pigmentación, sino que es lo que os he comentado, un hundimiento. Y al tener este hundimiento tenemos una sombra en esta zona, y es justamente esto lo que vamos a intentar mejorar. No vamos a tener color marrón ni violáceo, sino que vamos a ver una sombra y justo este hundimiento en la zona. Este tipo de ojera se suele dar cuando la piel es mucho más madura y vamos perdiendo firmeza, elasticidad en esta zona. Con este tipo de ojera es posible que los productos cosméticos queden algo cortos en cuanto a poder mejorar este tipo de ojera. Estamos hablando de este hundimiento. Hemos perdido firmeza, elasticidad, etc. Así que es cierto que aunque vamos a hablar de qué activos podrían ayudar a mejorarla, es cierto que es posible que aquí, aunque estéis aplicando contornos de ojos, veáis que no sentís mucha mejoría. Es posible que aquí haya que recurrir a tratamientos médico-estéticos para que sintamos la diferencia. En estos casos tenemos que buscar cosméticos que tengan ácido hialurónico, también ceramidas, lípidos y también péptidos. Tenemos que tener en cuenta que aquí el ácido hialurónico no nos va a ayudar con este efecto rellenador de este surco que vamos a tener tan marcado, de este hundimiento. Es por esto que sí, va a poder mejorar todos estos activos un poco esta parte superficial de la piel, de este hundimiento, pero si queremos realmente ver una mejoría y no sentir esta sombra tan marcada, tendremos que recurrir a tratamientos estéticos. Igualmente, aquí os dejo algunos ejemplos de contornos de ojos que podríamos utilizar si tenemos este tipo de ojera para poder aportar un poco más de hidratación, nutrición, etc. Por último, vamos a hablar de la ojera mixta. La ojera mixta es en la que tenemos justamente una mezcla o una combinación de las que hemos visto anteriormente, y es que podemos tener, por ejemplo, una ojera vascular, esta ojera que era más bien violácea azul, y también podemos tener algo de hundimiento. Así pues, aquí lo que tendríamos que buscar es la combinación entre estos activos para poder conseguir así una mejoría. Tenemos que tener claro que los cosméticos tienen limitaciones, y en estos casos más todavía. Si tenemos, por ejemplo, una ojera de origen genético, aunque estemos aplicando productos con activos que realmente nos puedan ayudar a mejorarla un poco, no vamos a sentir tanta mejoría que si esta ojera se debe, por ejemplo, a hábitos de vida o a nuestra rutina del día a día. Es cierto que aquí tenemos que ser conscientes de dónde va a estar esta limitación para no crear falsas expectativas cuando estemos utilizando los contornos de ojos. Así pues, y antes de acabar, sí que quería hablar de unos consejos finales. Y es que es muy importante que cuando apliquemos un contorno de ojos, apliquemos poquita cantidad. Hay veces que podemos ver incluso en vídeos cómo aplican toda esta zona, mucha cantidad de producto. No es necesario tanto producto. Con el tamaño de un grano de arroz es más que suficiente. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de aplicarlo no tenemos que hacer movimientos bruscos, siempre lo aplicaremos dando pequeños toques, haciendo al final todo el recorrido siempre de una forma suave. Es importante también que tengamos constancia. Muchas veces esperamos tener resultados inmediatos y tenemos que ser conscientes que son muchas semanas de ir aplicando este producto para que poco a poco podamos ver esta mejoría. Por supuesto, y algo que sí que está en nuestras manos, es que tengamos unos buenos hábitos. No solamente estamos hablando de poder dormir bien, correctamente, para que nuestra ojera se vea mucho mejor, sino también hablamos de una correcta alimentación, de estar bien hidratados. Ya sabemos que la piel refleja mucho cómo estamos. Podemos ver nuestra piel mucho más apagada, también depende de nuestra alimentación. Así que todo lo que esté en nuestras manos para poder mejorar nuestra piel es algo que nosotros podemos hacer. Cuando ya entra la genética, aquí sí que estamos más limitados. Sí que existen tratamientos estéticos para poder mejorar esto, pero tenemos que ser conscientes siempre de que si tenemos una buena rutina cosmética y tenemos también buenos hábitos, en general nuestra piel se verá muchísimo mejor. Espero, como
como siempre, que este vídeo os haya parecido muy interesante, muy curioso y de muchísima utilidad. Por favor, dejadme en comentarios si conocéis cuál es vuestro tipo de ojera y si después de haber visto este vídeo ya tenéis más claro qué tipo de ojera tenéis, o si tenéis una combinación de varios tipos, o incluso si tenéis una combinación de ojera y bolsa. Espero que ahora que habéis visto todos los activos que pueden ayudarnos a mejorar este tipo de ojera y el que tengáis en concreto, sepáis sí o sí qué contorno de ojos elegir y que podáis ver la diferencia. Por último, solamente me queda daros las gracias de todo corazón a todas las personas que estáis siempre ahí apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!